Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación Pública y del Grupo Repetel. Queremos saludar a todos nuestros compañeros, en especial al intérprete de Lesco Edrian, que nos acompaña el día de hoy. Recuerden mi nombre, Alan Morales, y trabajo para el Ministerio de Educación Pública. Bien, en la tarde de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, que es la composición textual, es decir, sentarnos a escribir. Pero antes recuerden que siempre tenemos que estar preparados con nuestros materiales, la cartuchera, y recuerden tener a sus manos el cuaderno y la GTA, sobre todo hoy el cuaderno, para que tomen apuntes sobre el proceso de la escritura. Ese es el tema de hoy, el proceso de la escritura. Así que preparémonos, saquemos lo que necesitamos. Durante el proceso de la escritura tenemos que tener claro que es una lucha que vamos a tener con una hoja en blanco. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando trabajamos un texto producido por nosotros mismos, las ideas se nos olvidan o se nos pierden. Este proceso que vamos a realizar hoy es para que ustedes entiendan cómo escribir un texto desde cero, con calma, con tiempo y que sea un éxito. Así que, primero que nada, le voy a invitar a ¿quién está en cabina hoy? Josué. A mi productor Josué, que se nos puede regalar el video de lo que sabemos de la escritura, por favor. El tema de esta semana se refiere al proceso de escritura. ¿Qué conocemos de la escritura? Que es un proceso en el que construimos un texto. Sin embargo, durante esta clase veremos cómo el escritor se convierte en un ingeniero o constructor, porque escribir un texto implica un trabajo de construcción. Sí, al igual que las personas piensan cómo quieren su casa, el texto debe ser pensado y planificado. Por eso se dice que escribir es un proceso complejo, un proceso creativo complejo, y se necesita tiempo. Lo primero que se hace cuando se construye una casa es un plano. Se conoce el terreno y se sacan las medidas. A esta etapa se le llama planificación. Al igual, el escritor tiene que hacer una planificación de las ideas que va a desarrollar dentro del texto, por lo que se hace una lista de ideas. Esta lista de ideas me permite conocer lo que sé o no sé del tema. También tenemos que tener claro cuántas partes tendrá la casa: cuartos, baños, cocina, al igual cuáles van a ser los detalles de acabados de la casa, qué color va a estar pintado, cómo va a ser el techo y qué estructura tendrá. La escritura de un texto conlleva todos esos elementos, porque las partes de la casa son lo mismo que las partes del texto, y sus acabados son la puntuación y la ortografía. Por eso tenemos que hacer un esquema en borrador y recordar que escribir un texto es un acto comunicativo y que tenemos que tener claro para quién va dirigido o para qué va dirigido. ¿Quién va a leer el texto? ¿Va a entender mis palabras? Por lo que se hace importante recapacitar que todos los textos son como casas. Todas las casas son diferentes. Algunas personas viven en alto, otras en bajo, cerca del mar. Al igual, los textos son diferentes. Unos son descriptivos, otros son narrativos, pueden ser cartas. Y ese es el tema de esta semana, el proceso de escritura. Así que vamos a clase. ¿Vieron? Entonces nos vamos a convertir en ingenieros civiles, en arquitectos, en constructores, porque un texto es como una casa, merece una planificación, la construcción y la revisión. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ese es el proceso de escritura. Entonces vamos a tomar el cuaderno y vamos a escribir ahí, proceso de escritura. ¿Cuáles son los tres elementos? 1, 2, 3. 1, planificación. 2, textualización. Y 3, revisión. Y en eso nos vamos a enfocar durante esta clase. ¿Estamos? Muy bien. Pero antes de continuar, queremos dejar claro que el proceso de escritura es un proceso creativo, pero sobre todo de tiempo. No pretendamos escribir un texto completo en su versión final en 40 minutos. Eso no va a suceder. Un texto escrito en su versión final merece por lo menos sus horas, incluso una semana, porque la revisión es muy extensa. Pero entonces, para continuar con nuestro tema,
Le voy a pedir a mi realizador, a don Josué, que me regale por favor la presentación del proceso de escritura. Recordemos entonces que el proceso de escritura depende de nosotros como escritores, ¿verdad? Voy a salirme de pantalla para que ustedes lo puedan ver. El proceso de escritura es por parte del escritor. Este proceso me permite lograr objetivos. Es importante entender esto, la escritura no es gratuita, la escritura no es un proceso artificial alejado de la realidad. La escritura es un proceso en el que vamos a lograr objetivos. La carta que voy a escribir para solicitar un permiso, una beca, el correo electrónico que voy a enviar a la universidad para realizar un trabajo, estos documentos me van a permitir lograr un objetivo. Por eso es tan importante la escritura. La escritura no solo es el proyecto que me dejó el profesor de español. Está bien, la escritura nos va a servir para la vida. El primer paso en el proceso de escritura, ¿cuál es? La planificación. ¿Se acuerdan en el video anterior que vimos? El plano de la casa es el mismo que tenemos que hacer cuando escribimos. Tenemos que analizar la situación de escritura. ¿Este texto para quién es? ¿Es para un familiar? ¿Es para el profesor? ¿Es para mis compañeros? Y aquí viene la primera clave, la que voy a repetir durante toda la clase porque es muy importante. Cuando estoy escribiendo, no pienso en mí, pienso en quién va a leer este texto. Y eso es lo más importante. La escritura no es para el que la crea, sino para el que la va a leer. Lo segundo es que tenemos que tener un grupo de ideas. Estas ideas me van a permitir desarrollar el texto. Y por último, elaborar nuestro proyecto. ¿Qué es este proyecto? El esquema o propuesta. No hemos empezado a escribir, estamos haciendo la planificación del texto. Para hacer la planificación, no sé si ustedes vieron el programa de la profesora Sadie en la mañana, vimos que podemos hacer ciertas preguntas. Estas preguntas se llaman preguntas generadoras y estas preguntas tratan sobre qué tema voy a escribir. Muchos de mis estudiantes se sientan a escribir y a la mitad del día, cuando ya tienen que ir terminando, me preguntan, profe, no sé de qué escribir, porque no hubo una buena planificación. El primer proceso entonces es saber de qué voy a escribir. Luego, y es sumamente importante saber de este tema, qué sé yo, de este tema, qué información tengo. Puede ser que no tenga ninguna información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Investigar. La investigación es correcta, se debe hacer. No se preocupen, si no sabe del tema y el profesor le deja un tema para que redacte, puede investigarlo. Alto. Investigar no es copiar todo lo que está en internet. Investigar es tomar ideas del texto y construir un texto nuevo. ¿Está claro? Esa idea de copia y pega aquí no nos va a funcionar porque las ideas son nuestras, tenemos que aprender a argumentarlas. Además, no vamos a hablar de todo el tema, tenemos que tener un aspecto específico para hablarlo. ¿Y qué tipo de texto voy a escribir? ¿Voy a escribir un cuento? ¿Voy a escribir una descripción, un argumento? ¿O va a ser la unión de todos? Eso es importante cuando estemos planificando, que pensemos qué tipo de texto voy a construir, voy a escribir. Luego, ¿qué tipo de registro voy a utilizar? Y recuerden siempre pensar en el lector. Si mi texto es para mi hermano que tiene 8 años, no voy a escribir un texto, un registro muy culto, porque yo necesito que el lector entienda lo que está leyendo. Si es para mi profesor del colegio, el registro tiene que ser mucho más avanzado, inclusive se podría decir formal y culto. ¿Está bien? Y luego, el siguiente proceso de la planificación es cómo voy a organizar las ideas. Ya lo vamos a ver en la textualización. Pero antes quería hablarles de ciertos tipos de técnicas para redactar. La primera técnica es esta que vemos aquí. Se llama torbellino de ideas. Usted se sienta, piensa en el tema y va sacando las ideas que le sirven a usted para producir el texto. Profe, es que yo no sé nada del tema. Alguna idea tendrá usted que hacer. Este se llama torbellino de ideas. Se utilizan mucho en trabajo en grupo, pero es importante que la tengamos claro. Tal vez a usted le funcione para redactar su texto. Por favor, don Josué. La siguiente idea se llama estrella de ideas. La van a ver porque se llama así. Esta estrella de ideas me permite tener varias preguntas que nos dirijan al construir el texto. ¿Está bien? Número 1. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde y cuándo? De estas preguntas, ¿dónde voy a sacar las respuestas? Las voy a sacar
del texto que voy a escribir. Por ejemplo, el texto es computadoras. ¿Qué son computadoras? ¿Quién las creó? ¿Cómo se crearon? ¿Cuándo se crearon? ¿Dónde se crearon? ¿Por qué? ¿Cómo nos ayuda? ¿Para qué? ¿En qué nos beneficia la computadora? ¿Está bien? Veamos la siguiente presentación. En esta vamos a ver un esquema de ideas. Este esquema de ideas contesta las preguntas que acabamos de hacer. ¿Lo ven? Obsérvenlo un momento. ¿El centro cuál es? Computadoras. Bien. ¿Estas computadoras para qué nos sirven? Claro, para escribir textos, para verificar ortografía. ¿Cómo son? Son caras. Son baratas. Depende del mantenimiento. ¿Para qué sirven? Para jugar, para divertirse. Como ustedes pueden observar, estas ideas nacen a partir de la estrella de preguntas y del torbellino de ideas. ¿Lo ven? Observémoslo y así es más o menos como tenemos que hacer nuestro mapa de ideas. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos ahora la imagen sobre cómo voy a estructurar mi texto. Quiero entrar un momento aquí. Voy a tapar título, pero ustedes vieron que está el título ahí. Muy bien. Vean, por favor, tenemos idea principal, idea principal, idea principal. Esta idea principal es parte de un párrafo y cada párrafo va a estar secundado, porque así se llaman, por ideas secundarias. Vean que las ideas secundarias de cada párrafo son 1, 2, 3, 4, 5. Viene la pregunta, ¿cuántas ideas debe tener un párrafo? ¿Ustedes saben? Sí, muy bien, de 5 a 6 ideas. Por favor, no hagan párrafos kilométricos de 10 ideas, porque ahí se pierde la idea principal. ¿Se acuerdan cómo le dice su profesor a las ideas principales? Se llaman ideas de núcleo completo. Y las secundarias son las que nos ayudan a fomentar esa idea principal. Entonces, siempre que pensemos en un párrafo, tiene que tener una idea principal y alrededor, coayudando a darle sentido, estas ideas secundarias. Gracias, Josué. Este proceso de escritura tenemos que tener claro que por cada párrafo, ¿cuántas ideas principales voy a tener? Una. Muy bien. Ideas secundarias, 2 o 3, o las que fundamenten esta idea principal. Muy bien, este esquema es sumamente importante. Las próximas semanas vamos a trabajar textos, construir textos, y este esquema es sumamente importante para estructurarlo. Muy bien, podemos continuar. Siguiente proceso, se llama textualización. Y entonces mis estudiantes decían, bien, profe, ya vamos a escribir. No, calma. ¿Qué hablamos al principio? Escribir es un proceso largo. No puede ser un proceso que en 40 minutos termine el texto. No. Vamos a textualizar, pero antes tenemos que entender lo siguiente. Señor productor, ¿me puede llevar a la otra? Por favor. Gracias. Quiero que observen esto. Voy a entrar aquí, muy bien, y vean, esta pirámide es la formación de los textos. Muy bien, ¿qué tenemos arriba? El texto. Lo ven aquí, texto. ¿De qué está conformado el texto? De apartados. Muy bien, ya vamos a ver los apartados en la siguiente. Pero que quede claro que los apartados pueden estar integrados por párrafos. Estos párrafos son los que ya vimos, una idea principal y varias secundarias. Ven, aquí está, oraciones. ¿Y de qué están formadas las oraciones? De palabras. Y las palabras de letras, ¿verdad? Pero quiero que entiendan que un texto es un tejido. Un texto no puede estar divorciado. Las palabras en una oración, ni tampoco pueden haber oraciones sueltas, tampoco pueden haber párrafos sueltos. Todo tiene que estar integrado para formar ¿qué? El texto. ¿Está bien? Este proceso de textualización es igual que un tejido, igual que un muñeco cosido. ¿Lo ven? No podemos hacer primero el sombrero y luego las piernas. Tenemos que ir paso a paso. ¿Cuál es el paso en el texto? Las palabras, oración, párrafos, apartado, y todo eso me va a dar el texto. Características, ¿quieren oírlas? ¿Cómo empiezan todas las oraciones? Con mayúscula. ¿Y terminan? Muy bien, en punto y seguido. Porque el punto y aparte, ¿para qué es? Para el párrafo. Muy bien. Y recuerden, ¿cómo empiezan
todos los párrafos, no solo el primero, todos. Muy bien, con sangría. ¿Y qué es la sangría? ¿Una rayita? No, ¿verdad? Es un espacio en blanco que se deja al inicio del párrafo. Muy bien. Veamos la otra diapositiva. Aquí vamos a ver los apartados. ¿Los ven? Aquí están los apartados. Sí, claro, ya ustedes los conocen. Tenemos introducción, desarrollo, que lo tenemos aquí abajito, y la conclusión. La próxima semana nos vamos a dedicar a reconocer cómo construir un párrafo introductivo, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión. Muy bien, gracias, señor director, señor productor, don Josué. Bien, quiero volver a la presentación, pero antes quería explicarles que este proceso de la textualización no ha terminado. Apenas estamos viendo cuáles son los apartados. Así que don Josué me va a volver a enviar ahí a la presentación y vamos a ver el siguiente proceso de la textualización. Recuerden que textualizar es sentarse a escribir, pero antes he planificado lo que voy a escribir. ¿Está bien? Recuerden también que este proceso conlleva entender que el texto debe ser, volvamos a la presentación esta donde dice coherente, si me hace el favor, señor Josué, la que sigue, por favor. Ajá, muy bien. Recuerden que el texto debe tener un mensaje, porque si yo hago un texto y cuando lo leo no entiendo el mensaje, no está haciendo el objetivo para lo que lo construimos. Un texto debe emitir un mensaje claro, un mensaje bien hecho. Y aquí llegan estas otras características, la característica de cohesión y la de coherencia. Y además, la adecuación. ¿Qué es esto de adecuación? Recuerden que la adecuación es a quién va este texto. Esa es la adecuación. Ahora pensemos en una casa. Muy bien, el constructor hizo el plano, vio el terreno, construyó las paredes, le puso el techo y se fue. ¿Está correcto? ¿Esa casa es habitable? ¿Qué le falta? Ajá, puertas, muy bien, ventanas, cielo raso si es posible, piso chorreado por lo menos, ¿sí? Igual pasa con el texto. Los textos necesitan los detalles. ¿Y cuáles son los detalles en un texto? La ortografía, es decir, que no haya errores ortográficos. La puntuación, si yo quiero hacer en el texto una exclamación, no lo puedo dejar sin mis signos de admiración o una pregunta. ¿Está bien? Es importante entonces que el texto, además de ser coherente, tener cohesión, adecuación y emitir un mensaje, tenga ortografía y puntuación. ¿Estamos? Muy bien. Quiero explicarles lo de cohesión y coherencia, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Así que, señor Josué, movámonos por favor a la revisión. La revisión es el tercer proceso de escritura. El tercer proceso de escritura. La revisión, sí, es como lo dice, es revisar el texto. ¿Quién lo va a revisar? ¿El profe Alan? No. Lo va a revisar usted. Claro, porque usted es el primero que tiene que hacerlo. La revisión se evalúa varias veces el documento. Es decir, que yo termino mi documento, pongo el punto final y lo vuelvo a leer. En esta revisión puede ser que salgan nuevas versiones. Por favor, estas nuevas versiones nos pueden producir nuevas oraciones, o cambiar partes, o quitar partes. O cuando lo estoy leyendo digo, esto no van a entenderlo porque no está transmitiendo el mensaje. Primera revisión. Siguiente, por favor. Siguiente revisión. Okay, démoselo a un familiar. Ahora que estamos con el papá, la mamá, el tío, la tía, el abuelito, démoselos a que él lo lea. Inclusive usted se los puede leer. ¿Está bien? Puede ser que esta persona que nos va a leer el texto nos diga, hay algunas partes incorrectas, hay algunas partes que tenemos que solventar. ¿Está bien? Y luego reconozcamos que cada párrafo tenga ¿cuántas ideas principales? ¿Se acuerdan? Una, exactamente, una idea principal. Tomemos el texto que está en borrador porque no hemos llegado a la versión final y marquemos las ideas principales y veamos a ver si están compuestas por idea principal, ideas secundarias alrededor que me permitan tener sentido el argumento. Y ya les dije, la corrección ortográfica y si lo hacemos a mano, la corrección caligráfica. Caligrafía significa calos de escritura, escribir bonito, ¿verdad? Ahora, profe, yo lo hago en la computadora y la computadora me arregla todo. Tengan cuidado, la computadora es una máquina, no es un ser pensante como nosotros. Es más, nuestro cerebro es 1000 veces más potente que una computadora. Así que yo les recomiendo,
que está bien, le apliquen la ortografía de la computadora si lo va a hacer a computadora, pero también usted haga esa revisión. A veces una computadora se brinca aspectos que usted ya conoce. ¿Está bien? Muy bien, volvamos entonces. En este proceso de escritura tenemos que tener claro que el que manda es el escritor, en este caso ustedes. Las ideas que van a fomentar son de ustedes. Muy bien, esta escritura depende de cómo me sienta en el momento, pero recuerden siempre adecuarse al lector. No utilizar palabras altisonantes. Las palabras altisonantes no son palabras malas, son palabras que tal vez el lector que va a recibir el texto no las sienta, no las disfruta. Es más, tal vez sean palabras que no sean convenientes en el contexto. ¿Está bien? El proceso de escritura es un proceso de varios días. Quiero que quede claro esto, porque si yo pretendo escribir un texto, tengo que tener claro que alguien lo va a revisar. Entonces, ese es mi primer proceso. Después de escribir, lo reviso yo, se lo doy a alguien más y voy haciendo las versiones. ¿Está bien? Bien, antes de irnos, quiero que vayamos al momento ortográfico del día de hoy. Y hoy tenemos una invitada muy especial, a Kat. Así que, Kat, la vamos a observar en el momento ortográfico. ¡Uy, qué hambre! ¡Claro! Si ya son pasadas las 12 de mediodía. Por cierto, ¿ustedes saben cómo escribir la hora que les acabo de decir? Esto sería algo así. 12 seguido por un punto o dos puntos, los minutos, una M y un punto. Así, ¿ves? Les voy a contar aquí entre nos que a mí me costaba un poquito esto de escribir la hora. Pero no es nada del otro mundo. De hecho, yo se los puedo explicar súper fácil, súper fácil. Hay dos modalidades. La primera sería la de 12 horas, que eso sería con los números que vienen en el reloj. Si yo le quiero decir a alguien que nos vemos a las 9 de la mañana, entonces yo le pondría un mensaje que sería un 9 seguido por un punto o dos puntos, los minutos, una A, punto, una M y un punto. Que eso significa antes meridiano. ¿Qué pasa si yo lo quiero ver a las 5 de la tarde? 5 puntos seguido por dos puntos o un punto seguido por los minutos, una P, punto, una M, punto. Que eso significa pasado meridiano. También existe la otra modalidad de 24 horas, que es la que más se utiliza en Europa. Por ejemplo, un español diría algo así: nos vemos a las 14 en el museo. Y eso quiere decir que nos vemos a las 2 de la tarde. Otro consejo que les tengo que dar es que si van a escribir un texto narrativo, sí es mejor escribir la hora totalmente con palabras. Por ejemplo, las 2 de la tarde. Ay, mi almuerzo, fijo, ya se me pasó. Bueno, voy a ir a almorzar y ustedes sigan estudiando. ¡Nos vemos! Muchas gracias a Kat por esta información. Kat va a ser una invitada recurrente a nuestro programa y ella es la que nos va a traer de ahora en adelante el momento ortográfico. Bueno, hoy aprendimos esta escritura de las horas, ¿verdad? Muy bien. Yo sé que muchos están esperando el desafío y no lo dije al principio porque quería dejarlo claro ahora. El desafío de esta semana, y porque vamos a seguir viendo este tema, es producir un esquema de ideas sobre un tema. Durante la planificación de esta clase estuvimos discutiendo sobre qué temas podríamos trabajar para la producción de este esquema de ideas. Estuvimos hablando que tal vez un tema importante que usted pueda desarrollar es cómo ha sido mi vida durante la pandemia. Y ese es el tema que les estoy proponiendo para que hagan el esquema de ideas. ¿Se acuerdan? No podemos empezar a escribir el texto sin haber planificado. Entonces vamos a hacer primero el esquema de ideas. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo es mi vida durante esta pandemia? Podemos hablar de la educación, de estar en casa, del miedo de los hospitales, de estas conferencias de prensa. Todo esto puede entrar dentro del texto. Entonces el desafío de esta semana es cómo ha sido mi vida durante esta pandemia. Recuerden que vamos a escribir por lo menos unos 5 párrafos. ¿Está bien? Vamos ahora al proceso de la autoevaluación. Recuerden, siempre tenemos que estar en este proceso de autoevaluación. Así que, Josué, vamos al video de la autoevaluación. Durante la clase de hoy, ¿cómo me sentí? ¿Qué aprendí? ¿Y cómo voy a utilizar ese aprendizaje en mi vida? Está claro
los textos, la producción de textos no puede quedarse solo como una tarea o como un examen. Son importantes para la vida porque me van a permitir los objetivos. ¿Está bien? Y el texto se debe hacer con un proceso de planificación. Muy bien. Estamos entonces terminando la clase, pero antes de irnos, de nuevo queremos agradecer al Grupo Repretel y al Ministerio de Educación Pública por esta iniciativa. Además, queremos dar el agradecimiento a nuestros patrocinadores y recordarles, por favor, no pierdan el contacto con el colegio, sus profesores, sus orientadores. Es importante que además de quedarse aquí en Aprendo en Casa, también estén relacionados con sus profesores y con los orientadores en su colegio. Además, estamos muy felices porque hemos recibido múltiples mensajes apoyándonos y brindándonos. Oiga, ya suena la alarma, ya es el momento de terminar. Así que de nuevo, muchas gracias a todos, que pasen muy buenas tardes y recuerden mi nombre, Alan Morales. Hasta luego a todos, que pasen buena tarde.